habla, a veces como que pensamos que es algo como muy místico, como algo muy extraordinario. Y no digo que no es extraordinario, siempre es extraordinario cuando Dios nos habla, pero estamos esperando a veces que se abra el cielo, que baje una paloma o que se oiga una voz así. Y no es necesariamente así. El Señor nos habla por medio de cosas muy simples, muy sencillas. Pero el problema es que nosotros tenemos que estar atentos. Claro que sí. Hace algunos años, hace muchos años, creo que en los años 60, la revista Times sacó una portada, una de las pocas o las únicas que no tenían una foto, solamente tenían texto en la portada, y fue una de las más polémicas que ha sacado. Y el título decía, ¿está Dios vivo todavía? Y causó mucha polémica, pero la idea detrás de ese título que ponían ellos era que la gente ya buscaba otras cosas, ya no buscaba de Dios, ya buscaba otro tipo de ayudas y no buscaba acercándose al Señor. Entonces ellos pensaban, bueno, ¿está Dios vivo todavía? ¿Está Dios operando todavía? ¿Está Dios hablando todavía? Y fueron los reporteros a preguntar a la casa del evangelista Billy Graham y le preguntaron, a ver, ¿qué piensa usted de lo que dice esta revista? Que si Dios está vivo Dios todavía. Y él les dijo, claro, se acaba de hablar ahorita con él. Acabo de pasar tiempo con él. Por eso les pregunto otra vez, ¿cuándo fue la última vez que el Señor nos habló a nosotros? A veces estamos aquí en el templo, hermanos, durante la alabanza, y no escuchamos. ¿El Señor les habló por medio de la alabanza? Amén. Amén. Y cuando estamos ahorita dando un consejo, decimos que es la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Por eso hay que estar ahorita atentos. No deje que las distracciones le roben su bendición, la palabra que Dios tiene para ustedes. ¿Sabían que Dios tiene un plan para usted y de estar aquí hoy, este día? Que tiene una palabra especial para usted, de que está hoy aquí. Que a lo mejor siente usted, ahorita no la ocupo, ando bien, no necesito nada, pero a lo mejor la va a ocupar esta semana, o mejor la va a ocupar más adelante. Esté listo. Dios quiere hablar con nosotros todo el tiempo, todos los días. El Señor no se cansa de tener esa comunión y puede hablar con todos. Amén. El Señor nos creó con esa habilidad de poder conectarnos con Él, de que lo podamos escuchar. Y también no nada más de que lo podamos escuchar, sino que podamos hablar también con Él. Amén. No es algo inusual, es algo que nosotros podemos hacer. Mira lo que dice Job 33:14. Dice, Dios habla de muchas formas. Dios habla de muchas formas. Pero el problema es que no siempre nosotros estamos atentos, no siempre reconocemos su voz. A veces hay otras cosas, otros ruidos, otras voces que nos confunden. Aleluya. Ok, entonces vemos que el problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que nosotros no reconocemos su voz. Es nuestra percepción la que está. Nosotros estamos desconectados. Si estamos tratando de agarrar, no sé cuántos se acuerdan de cuando oíamos el radio. Yo cuando nos vinimos de Monterrey para acá, oíamos allá la RG, la deportiva, una estación de radio, y acá no se oía bien, ahí la traíamos, aunque se oía pura interferencia, pero algo escuché, algo oí de lo que dijeron. Creo que papá decía, ya quita eso, puro ruido, pura estática. Pero estaba tratando de encontrar ese alinearnos. Les digo, el problema no es que ahí está el mensaje, ahí está la palabra. El problema es nuestra percepción, que no estamos en sintonía. Dios quiere comunicarse con nosotros y tener una relación con nosotros. Pero no puede haber una relación si no hay ¿qué? No puede haber una relación si no hay ¿qué? Comunicación. Tiene que haber esa comunicación.
Y Él quiere tener eso y quiere tener una relación con nosotros, nos quiere hablar. Así nos creó el Señor. Nos diseñó específicamente para poder que lo escucháramos y para poder hablar, que nosotros habláramos con Él, para poder oír su voz. Es el mismo principio básico que hay para escuchar a Dios, es el mismo que hay para escuchar a su esposa, a sus hijos, a su vecino, a su jefe. Es el mismo principio básico. Requiere que nosotros estemos dispuestos a escuchar. ¿Le ha tocado que está hablando con su esposa y está enojada? Y por más que usted le diga, no, pues no te oigo. Le ha tocado hablar con alguien y hay esa barrera. Por una disputa, por un desencuentro. Requiere que la otra persona esté dispuesta ¿a qué? A establecer el diálogo, a escuchar y decir, ok, me hiciste enojar, pero bueno, vamos a hablar, vamos a reconciliar aquí, vamos a tener ese diálogo de ideas. Porque cuando nos cerramos y decimos, no, esta es mi manera de pensar, y así se va a hacer, no hay diálogo. Tenemos que tener esos silencios también. Le ha tocado hablar con gente que nada más está hablando y no lo deja usted hablar nada. Dices tú, ay ya, ¿cuándo se va a acabar esta tortura? Hace poquito me mandaron entre los muchachos un mensaje de texto que decía que los hombres hablan 10,000 palabras al día y las mujeres hablan 20,000 palabras al día. Pero la mujer decía, bueno, hablo 20,000 palabras al día porque te tengo que repetir las cosas 2 veces porque no entiendes. Entonces necesitamos estar dispuestos a oír y también a guardar silencio. A guardar silencio y a decir, a ver, ¿qué Dios tiene que decir? Quitarnos las distracciones. Quitarnos las distracciones para estar listos para escuchar. El mundo en el que vivimos, hermanos, está lleno de ruido. Hay muchas cosas que quieren acaparar nuestra atención. Todo el tiempo hay gente tocándonos a la puerta. Hay gente queriéndonos vender cosas. El teléfono, ya uno hasta ni quiere contestar el teléfono. Llamadas y llamadas y llamadas y llamadas y llamadas. Emails. Está viendo uno algo un video o algo y le sale un pop-up ahí, una alerta, una notificación. Y todos nos quieren llamar la atención. Todos quieren que los escuchemos. Aleluya. Ahora que está la temporada de elecciones aquí, fui a sacar mi correo del buzón. Está lleno de pura flyers, propaganda política. Todos quieren decirte, yo soy el bueno y aquel es el malo. Todos quieren que sepas quiénes son y quieren hablar más fuerte. Amén. Hay tantas cosas que por donde vamos, hermanos, hay distracciones. Usted va ahora hay esos billboards, esos espectaculares que están LEDs, que tienen pantallas bien brillosos que les ponen en la noche. Y por todos lados están ahí tratando de decirte, aquí estoy. Programas de televisión, series nuevas. Muchas distracciones. El mundo habla fuerte. ¿Y sabe qué? Nosotros ya nos acostumbramos, ya aprendimos a escuchar al mundo. Al Señor le batallamos. Pero el mundo ya nos acostumbramos. Y hay tantas cosas. Algunas pueden ser buenas, pero les digo, hay distracciones malas, pero también hay distracciones, aunque son buenas, pero son distracciones. Y cuando nos impiden de lo principal, de conectarnos con el Señor, es un problema. Porque mire, va a haber cosas que le van a decir, ¿cómo mejoras tu salud? Y eso es bueno para nosotros. Claro, ¿cómo te arreglo la vida? Hay gente que te dice, mira, ¿cómo te ahorro dinero? ¿Es bueno? ¿Sí es bueno? Bueno, es bueno ahorrar dinero, pero luego la mayoría de la gente a veces le dice, mira, cómpralo hoy, págalo después.
ya no está tan buena la cosa. Y el punto es que cuando nos vamos nada más por los consejos de lo que el mundo nos dice y no acudimos a ver lo que el Señor tiene que decir, ahí hay un problema. Ahí hay un problema y es donde quiero que pongamos nuestra atención. Para poder escuchar la voz de Dios y para ponernos en sintonía con la voz del Señor, tenemos que apagar todo el ruido a nuestro alrededor. Tenemos que apagar, tenemos que parar toda esa vertiente de información, de ruido que hay. Ahorita yo le digo, ahorita está aquí ahorita y me está escuchando. Pareciera que me está escuchando, pero a veces cuesta, no sé si uno están pensando en los tacos que se van a comer ahorita, o que dejó algo en la estufa, o la novela en que se quedó, o biles que tiene que pagar, preocupaciones, o en que se vino enojado de la casa. Y están esas cosas que están distrayendo, están robando nuestra atención. Pero ¿qué hay? Tenemos que esforzarnos por ser diligentes y por tener esa conexión, eso que el Señor me tiene que decir hoy. ¿Cómo puedo estar yo contento? ¿Cómo puedo estar yo a gusto? Pasando el día, la vida, que se me pasen los días y no preocuparme por lo que el Señor tiene que decir para mí hoy. ¿Será que el Señor tiene cosas para decirnos todos los días? Todos los días tomamos decisiones. Todos los días hay un par de cosas en las que la vida se nos puede ir. Y estamos más interesados en ver, en checar si se ganó alguien la lotería o no. Me la gané, no compré ni boleto, estoy esperando a ver si me la gané. Pero no estamos viendo qué es lo que el Señor tiene que decirnos. Amén. Tenemos que quitar esas distracciones. Mire, nuestro cerebro está constantemente cambiando, nuestro cerebro está constantemente tomando forma. Antes se creía que el cerebro llegaba hasta una edad y ya no cambiaba. Pero estudios recientes han visto que mediante tiene el cerebro estimulaciones constantes, se crean vías nuevas. Es como cuando usted va pasando por un caminito y va pasando y va pasando y va pasando, se hace ese caminito y uno va cambiando de manera de pensar y nuestro cerebro, y cuando digo nuestro cerebro, es nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Se va cambiando. Usted ya no tiene las mismas ideas que tenía cuando era un muchacho, un joven. Y a los jóvenes que están aquí, no tienen las mismas ideas, no piensan igual que cuando eran unos niños. ¿O todavía creen en Santa Claus? A lo mejor algunos. Pero va cambiando nuestra manera de pensar, va cambiando nuestras actitudes. Pero a veces el problema, hermanos, es que ni nos damos cuenta las fuerzas que nos están influenciando día a día. El enemigo, así como el Señor habla, el enemigo también está hablando y está distrayendo y está sembrando cosas ahí y se las compramos y las agarramos sin problema. Ya ni a veces ni nos damos cuenta que ya traemos el costal lleno. Aleluya. Aleluya, Señor. Tenemos que quitar todas esas distracciones. Estamos con una vida distraída. Hay un estudio que se hizo por la Universidad de Harvard en la que dice que el 47, el promedio, el americano promedio pasa el 47% de su vida despierta, no cuando está dormido, el 47% de su vida distraído, sin poner atención en lo que está haciendo. Y eso causa que la gente esté distraído y se empiece a sentir soledad. Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Y empieza a deprimirse. Y sabía que la soledad, fíjense, la soledad tiene la tasa de mortalidad doble que de la gente que está obesa, de la gente que está pasada de peso. Usted tiene doble de chances de morirse antes si se siente solo, si anda distraído, que si está mal de salud. ¿Por qué?
Porque el Señor nos tiene promesas, el Señor nos ha hablado vida a nosotros, pero nosotros no podemos ver lo que el Señor dice, porque estamos distraídos con la guerra, con los que ya están los troqueros allá en Canadá, que ya está la guerra allá en Ucrania, que ya está. Hasta mi niño me estaba diciendo, oye, ¿tú quién quieres que gane la guerra? ¿Rusia o Ucrania? Oye, ¿y tú de dónde sacaste eso? Estamos tan preocupados con esas cosas y no estamos viendo que el Señor está hablando a nuestra vida. Y dice el estudio, fíjese, el título del estudio ese que hizo la Universidad de Harvard se llama Una mente distraída es una mente que es infeliz, que no es feliz. ¿Por qué? Porque se le quita su mirada del enfoque, de la meta, de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Porque hemos de vivir sintiéndonos solos y el Señor está con nosotros y no importa donde quiera que estemos. ¿A dónde nos iremos que el Señor no esté ahí con nosotros? No estamos solos. Y mire, tiene una familia aquí en la iglesia para abrazarlo, para acompañarlo, para caminar con usted. No deje que el enemigo lo distraiga y lo haga sentirse solo o lo haga sentirse deprimido. Enfóquese. Y cuando usted se enfoque, va a empezar a tener ese sentido de esperanza, de alegría, de felicidad dentro de usted. Entonces la clave está en ¿qué? En enfocarnos, en quitarnos de las distracciones. Y aquí me voy rapidito, porque son cosas muy simples y muy prácticas, pero que para que las pongamos nosotros en práctica. Cómo Dios nos habla. Si ya dijimos que Dios nos habla, que nosotros tenemos que enfocarnos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para tener esa conexión? El primero y el más importante es que tenemos que leer la Biblia. Tenemos que saber la palabra del Señor. Amén. Dios nos habla por medio de su palabra. A veces pensamos, Señor, si tú quieres, mándame una señal, Señor. Escríbeme escríbemelo en el cielo, en las nubes, escríbemelo. Mándame un fax, mándame un email. El Señor no le va a mandar un fax, ni le va a escribir en el cielo, ni le va a hacer nada de esas cosas, porque el Señor ya lo escribió, ya nos dio su palabra. Está ahí, ahora lo que nosotros tenemos que ir es a su palabra, amén. Si nosotros no la leemos, la palabra del Señor, pues el Señor no se puede comunicar con nosotros. Aunque nos quisiera mandar un texto, un email, un fax, no va a llegar porque no estamos nosotros leyendo su palabra. Suena ocupado, no hay señal. Amén. Todo lo que necesitamos nosotros está en la Biblia. Mire, 2 de Timoteo 3:16 dice, todo lo que está escrito en la Biblia, todo, porque a veces somos buenos para decir, nada más esto. Y ahorita que decía el pastor de los diezmos, eso no me conviene, eso lo quito. No, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje del pastor Herrera. ¿Es el mensaje de quién? De Dios. Y es útil, fíjense, ¿para qué nos sirve la palabra del Señor? Nos sirve para enseñarnos cómo vivir, es el manual del que necesitamos para vivir. Nos sirve para enseñarnos, para ayudarnos, para corregirnos, para mostrarnos cómo debemos de vivir. Cuando usted trae su carro ahí, en el carro dice, ¿qué tanto aceite le tiene que echar al carro? ¿Cuánta presión de aire necesitan las llantas? ¿Cada cuánto darle mantenimiento? Si nosotros no le damos ese mantenimiento al vehículo, pues se nos va a echar a perder pronto. Lo mismo pasa con nosotros, no estamos al corriente del manual para nuestra vida y abusamos nuestra vida y la de los demás. Y así la vida se nos pasa de desgracia en desgracia, de problema en problema, de desilusión en desilusión. Porque no vamos a la palabra del Señor. Ahí está todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos dice que está ahí para ayudarnos. Y la escritura es la palabra de Dios, está ahí por una razón. A veces, aunque no la entendamos, hermanos, está ahí por una razón. El problema no es que no sirva para ayudarnos, es que no la entendemos. Y entonces tenemos que empezar a profundizar más. Y miren, les voy a dar estos 5 puntos. Son 5 puntos que tenemos que hacer para memorizar la palabra del Señor, para agarrarnos bien de la palabra del Señor. Y es como una manita, acuérdense, es una mano.
Tenemos que escucharla. Aquí tenemos que escucharla. Esa es la más sencilla tal vez. Pero tenemos que leerla también. Tenemos que estudiarla. Tenemos que memorizarla. Y tenemos que meditar en ella. Tenemos que dejar que nos hable, que nos siga hablando. La palabra del Señor, miren, yo antes tenía escrituras bíblicas y las ponía y decía, esta escritura es para cuando alguien está enfermo, o esta escritura es para cuando alguien se siente solo, o que hay una pérdida en la familia, o que hay algo. Y así para cuando pasaba un evento con alguien, iba y le mandaba esa escritura y se la mandaba. Y ahora que pasé yo por el proceso de mi enfermedad, o de la enfermedad, ¿a uno le gusta que diga que me apropie de eso? No lo hago, en el nombre del Señor lo echo fuera. Pero ahora esa misma escritura me dice algo totalmente distinto. Cambió. Tenemos que meditar en eso. Tenemos que dejar que esa palabra nos hable, nos ministre. Entonces tenemos que oírla, leerla, estudiarla, memorizarla y meditarla. Y así, mira, hermano, vamos a tener como esa mano bien agarrados. No muy fácil vamos a poder soltarla. Pero si no lo hacemos, pues fácil se nos va de la mano. Amén. Porque es importante que nosotros vayamos a la palabra del Señor. Mira lo que dice Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara. Fíjese, es una lámpara que guía mis pies y alumbra mi camino. Es una lámpara para donde yo voy confundido, en oscuridad, en incertidumbre, poder ir viendo hacia dónde dar paso seguro. Eso es lo que es la palabra del Señor, una guía para mis pies. Amén. Tenemos que estar en constante meditación y constante lectura de la palabra del Señor día a día. No puedo leer aquí y vestir. El domingo ya leí y me sirve la lámpara para toda la semana. No, todos los días, hermano, eso tiene que ser diario. Estoy ahorita en un tratamiento y tengo que diario tomarme unas pastillas, diario tengo que hacer una actividad, diario tengo que escribirlas todo el tiempo. Bueno, así también tenemos que hacernos disciplina nosotros y tenemos que empezar a hacer como yo estoy. Si son 5 minutos, hermano, si es un devocional, ¿qué va a hacer? Hágalo, pero empiece. ¿Cuándo? ¿El año que viene? No. ¿El mes que viene? ¿La semana que viene? Ya, ¿por qué de perder? ¿Por qué hemos de perdernos la que el Señor tiene para nosotros que decirnos a nosotros? Si yo les dijera que el presidente quiere hablar con ustedes el día de mañana y quiere tener una junta con ustedes el día de mañana a las 4 de la mañana, aquí en la corte, pues, sea cual sea si le gusta o no le cae bien el presidente o no, usted va a ir porque es una persona muy importante. Va a ver, bueno, a ver qué va a decir, a ver para qué me quiere ver. Pues bueno, el Señor de señores, el Rey de reyes, el presidente de presidentes, quiere hablar con nosotros todos los días. No hemos de ir a esa cita con el Señor y con Él no tenemos que ir a la corte. Ahí en nuestra casa, ahí en nuestro lugar secreto, ahí nosotros podemos hablar con Él. Amén. Búsquese una Biblia, que no lo intimide la Biblia. Hay muchas versiones nuevas, modernas, en las que usted puede hablar y entenderla mejor. Hay devocionales a los que se puede inscribir y estar constantemente buscando llenarse de la palabra del Señor. Mire, en el radio ya hay menos mensajes ahora, porque la gente, se han dado cuenta que la gente no quiere escuchar, que la gente hablando, compartiendo, prefiere mejor escuchar música. Y ahora han dicho, bueno, vamos a cambiar la estrategia y vamos a predicarles por medio de la música. Y eso está bien mientras la música sea bíblica. Es una manera en la que podemos complementarlo, pero que eso nadie nos robe eso de poder estar meditando y estudiando la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor nos habla a través de maestros también, de nuestros pastores? ¿Cuántos saben que el Señor nos habla por medio de ellos? ¿Cuántos saben que el Señor está hablando por medio de su servidor ahorita? Hasta yo me sorprendo de eso, pero el Señor no lo limita a nada.
Ahora nosotros tenemos que recibir ese consejo, porque a veces nosotros somos muy buenos para ir a escuchar el consejo de la vecina, de la tía. Pero ya venimos con el pastor, ya cuando ya me metí en problemas. A ver si ahora me lo puede arreglar. Escuche, esté atento. El Señor nos ha dotado, nos ha dado de ministerios a su iglesia para que podamos crecer y para la edificación de su iglesia. Para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo crezca de una manera fuerte. Amén. Él nos ha dado esa capacitación para poder servirnos unos a otros. Él también nos habla a través de amigos y familiares creyentes. Y a veces nosotros desmontamos eso porque decimos, no, esa es mi mamá, es mi papá. Pero el Señor también nos usa a nosotros. El Señor usa, le voy a decir una cosa, usa a mis niños para hablarnos, para darnos una palabra, para bendecirnos. Amén. Dios nos habla a través de nuestras familias, de nuestros amigos. Y sabe, nosotros tenemos también no nada más decir quién me va a hablar a mí, pero nosotros tomar esa responsabilidad cuando nosotros también tenemos que hablar y decirles, amonestar al otro, pero en amor, y pedirle a Dios sabiduría. Porque el problema es cuando vemos que alguien anda mal y no decimos nada. Tenemos que decir, yo veo que está algo mal y lo digo. Mi mamá siempre dice, aquí en la casa yo no voy a aguantar esto. Estén viejos, tengan bigotes, tengan lo que sea. En mi casa no voy, esto no se hace. Y nos lo va a decir, aunque no nos guste. Y algunos podemos hacernos ofendidos, pero tenemos que decirlo. Proverbios 12:26 dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. Los perversos le dicen, ándale, hombre, síguele, no importa, hombre, todos lo hacen, hombre, no te va a pasar nada. Y luego vienen los problemas. Mire, Proverbios 12:15 dice, el tonto cree que todo lo que hace está bien. Es un buen versículo para pegarlo en el refrigerador. El tonto cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio hace caso del consejo. Amén. Mire, Proverbios 27:6 dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos del enemigo. Si usted siente, mire, cuando usted vaya a la palabra del Señor, el Señor lo va a motivar a que usted empiece a compartir con alguien más. Que usted empiece a ser ese portador también de la voz del Señor, del mensaje del Señor, de la palabra del Señor. Y entonces nosotros tenemos que entrar en acción. Amén. Dios nos da también ideas a través de su Espíritu Santo. Impresiones por medio de su Espíritu Santo. Revelación por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace tan casi como el Señor, porque entonces somos creativos. El Señor nos puede dar a los músicos crear música, crear poesía, crear arte, tantas cosas. El trabajo, lo que hacemos, lo desarrollamos. El Señor nos da esas ideas. No se nos ocurrieron nada más porque nosotros somos muy listos, hermanos. El Señor nos da esa inspiración. Amén. Es el Señor el que nos da de su Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 14:26. El Espíritu Santo será su maestro y traerá a su mente todo lo que he dicho a ustedes. Es el que nos va a traer a nuestra mente y nos va a enseñar toda verdad y toda justicia. Amén. Él nos va a hablar repetidamente, nos va a hablar por visión, nos va a hablar en sueños. ¿Acuerdas que el Señor nos habla por medio de los sueños? Es porque es cuando estamos más relajados, estamos menos a la defensiva. Cuando usted se vaya a dormir, si usted tiene un problema, dígale, Señor, háblame. Si tú puedes, si tú quieres, si puedes, Señor. Si tú quieres, háblame por medio de mi sueño, háblame. Háblame cuando estoy despierto, háblame cuando estoy dormido, Señor, háblame en todo momento. Ahora, le quiero decir algo, un disclaimer aquí, no todos los sueños que tenga son del Señor. Unos van a ser de la indigestión de los tacos que se comió, de la película que miró. Acuérdense que el hermano Misael nos predicó el miércoles. Tenemos que traer todas esas cosas, todas esas impresiones que tenemos, traernos a la luz de la palabra y ver, bueno,
Esto va de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Recuerda, el Señor nunca se va a contradecir en lo que Él ya ha dicho, en lo que está en su palabra. Amén. Entonces deje que el Señor le hable y lo inspire por medio de su Espíritu Santo, aún a través de los sueños. Ahora, el Señor también nos habla por medio del dolor. Por medio del dolor. ¿Cuántos se identifican con esto? Cuando a veces, cuando estamos en el goce, cuando todo está bien, parece que la voz del Señor es como un susurro. Pero cuando estamos en medio de la circunstancia difícil, parece que está con un megáfono, con una bocina amplificada para hablar, suena, retumba. Amén. En medio del dolor nos va transformando. Mire, Proverbios 20:30 dice: a veces es necesario tener una experiencia dolorosa para que cambien nuestros caminos. ¿Por qué? Porque estamos tan moldeados de una manera, no queremos cambiar, tenemos miedo de cambiar. Pero cuando el dolor es suficientemente grande, pues ya están más, ya cambio, y eso te da una perspectiva distinta. Mire, yo no le doy gracias a Dios por el cáncer, le doy gracias a Dios en medio de la circunstancia, pero siento que le doy gracias a Dios porque en medio de esto he podido ver su mano sobre mí, he podido ver su provisión, he podido ver su cuidado, me he podido acercar más a Él. Antes hay cosas que no lo podía ver, no lo había experimentado de esa manera. Y usted me va a comprender cuando usted ha estado en ese dolor, cuando usted se ha sentido solo, cuando usted se ha sentido desmayar, desfallecer. Y entonces tiene una experiencia diferente con Dios que no la hubiera podido tener de ninguna otra manera. Aún en medio del dolor, aún en medio de las circunstancias difíciles, nuestro Dios es soberano, todopoderoso. Él está en control. Aleluya. De pasar por las circunstancias difíciles, después salimos con una perspectiva distinta, más fuertes, siendo testigos del poder de Dios. ¿Cuántos testigos hay aquí del poder del Señor? ¿Se acuerdan un corito de los que se acuerdan de Marino? Que decía: yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, pero ahora veo la luz gloriosa que me da Jesús. Amén. Y dice: nunca me has dejado, nunca me has desamparado. En la noche oscura y en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Aleluya. Él trae palabra de vida en mi situación difícil. Él trae palabra de vida. Él trae provisión en mi circunstancia difícil. Pero también hay momentos en el que va a haber silencio, en el que no va a haber nada, en el que vamos a hablar, en el que vamos a pedir y parece que no hay respuesta. Pero tenemos que ser pacientes, hermanos. Tenemos que ser pacientes. Y no atrabancarnos, no decir: híjole, ya no me dijo nada el Señor, ahora me voy y hago esto. No, tenemos que persistir, tenemos que buscar, escuchar la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, memorizar la palabra del Señor, aferrarnos a las promesas del Señor. Amén. Y Él va a traer respuesta en su tiempo, en su momento preciso. Amén. Ahora, ¿cuántos saben? Pónganse de pie. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? ¿Cuántos saben que el Señor está hablando? ¿Cuántos saben que el Señor está hablando? Ahora cierra sus ojos ahí donde está. Levante sus manos y diga: Señor, abre mis oídos, Señor. Abre mis oídos para que yo pueda escuchar tu voz. Abre mi corazón, Señor, para que yo pueda moverme, Señor, en acción y responder, Señor, al llamado que tú me haces. Oh, Señor, yo quiero estar en tu voluntad. Oh, Señor, yo quiero depender de ti. Oh, Señor, yo quiero que tú vengas, que tú transformes mi vida por medio de tu palabra, por
medio de tu palabra, Señor. Ven y cambia, ven y renueva, ven y transforma. Habla, Señor, habla vida. Habla vida, Señor, de los cuatro vientos, Señor, de por arriba, por abajo. Llénanos, Señor, de tu presencia esta mañana, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, gracias.